¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Con estas palabras de Aldous Huxley, filósofo y escritor británico, autor de obras como Un Mundo Feliz o Mono y Esencia, les decimos buenos días, queridos internautas oyentes al programa de Humanos y otros bichos. Hoy conversaremos sobre enfermedades que parecían haber desaparecido y vuelven una y otra vez. Bienvenidos a una entrega más de su programa de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y de otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias a todos por estar con nosotros. Hoy les acompañaremos de 10 a 11 horas Sandra Enríquez, Elizabeth Minda, Alfonso Molina, Franklin Vaca y los amigos del CIS. Y no se olviden de escuchar el reprise del programa los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por escucharnos y disfruten del programa. Esta semana discutiremos sobre la reaparición de enfermedades infecciosas. En Tertulia y Café conversaremos con la doctora Nadia López, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central. En el segmento El hombre que calculaba, Lenin Ron nos hablará sobre el equilibrio Hardy-Weinberg en las poblaciones. Y finalmente, en nuestro segmento Chuta ni sabes, Franklin Vaca nos hablará sobre los tardígrados. Y no se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag BichosCIS, y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098-7350-221. Nuevamente, 098-7350-221. Queremos enviar un saludo especial a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy y a todos los amigos que están visitando nuestro canal en YouTube. Mil gracias por su fiel sintonía. Esta semana conversaremos sobre la reaparición de enfermedades infecciosas, de enfermedades denominadas emergentes y reemergentes. Una enfermedad emergente es una enfermedad provocada por un agente infeccioso que ha sido recientemente identificado, por lo tanto se desconocía de este agente infeccioso antes y es capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial. El ejemplo más típico, tal vez del que todos hemos escuchado, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, producido por el virus VIH. Este virus fue identificado en el 83. Sabemos que produce una patología crónica, lenta, degenerativa, caracterizada por la inmunodepresión y suele revelarse por una o varias infecciones oportunistas. En el 98, la OMS estimó una tasa o ritmo de infección mundial de 11 personas por minuto. Wow, 11 personas por minuto. Increíble. ¿Cuántas personas se pueden infectar en una hora? Los principales focos se hallan en África subsahariana y en el sudeste asiático. Y desde que se reportó la enfermedad, 47 millones de personas se han infectado en el mundo entero y de esas 47, 14 millones han muerto a causa de esta enfermedad o por enfermedades asociadas. Otro ejemplo bastante
interesante de las enfermedades emergentes es el de la gripe, obviamente a otro nivel de gravedad. Hubieron brotes epidémicos en edad antigua, en edad media, y tal vez el más interesante desde el punto de vista de salud pública fue el virus de la gripe A, el H5N1, un patógeno de las aves que en el 97 se aisló por primera vez en humanos. Y hubo una emergencia en Hong Kong, lo que hizo prever que en algún momento podía haber una pandemia. Pero menos mal la transmisión fue más débil de lo esperado y la dispersión de esta enfermedad se pudo contener. Un ejemplo del que seguramente tenemos recuerdos más recientes es el virus del ébola. El ébola fue descrito por primera vez, sus brotes más bien, en 1976 en 4 países africanos: Costa de Marfil, el Congo, Gabón y Sudán, produciéndose más o menos 4 epidemias graves y numerosos brotes menores. Es uno de los virus que podríamos considerar como asesino porque es uno de los más patógenos, tiene una mortalidad entre 50 y 90%. Es decir, más o menos 9 de cada 10 personas que se infectan mueren. En el 94, el Instituto Pasteur identificó un cuarto tipo de este virus, de una enfermedad transmitida al hombre por un chimpancé, es decir, un virus totalmente zoonótico. Otros ejemplos bastante interesantes son el de la hepatitis B y C y la reciente hepatitis G, que ha sido reportada en los últimos años, y además se prevé o no se excluye la aparición de nuevos virus de hepatitis en el futuro. Y bueno, sobre enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que parecían que habían desaparecido, pero nuevamente hay brotes. El ejemplo más cercano a nosotros tal vez es el del dengue. El dengue se propagó desde 1950 en muchos países del sudeste asiático y en 1990 resurgió en el Índico, Pacífico del Sur y obviamente en América, tras el debilitamiento del control del mosquito transmisor. En Asia esta infección ha estado ligada también con la fiebre hemorrágica, y en América Central y del Sur ha habido epidemias durante el 95 y el 97. Y para los que recuerdan el 91, hubo aquí una reemergencia bacteriana con el cólera. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Tal vez los más jóvenes no. Éramos muy niños, creo yo. Pero el cólera ha reaparecido en países donde lamentablemente los sistemas sanitarios y de abastecimiento de agua se han deteriorado, como en el 91, donde ocurrió la 7ª pandemia de esta enfermedad. En el continente americano se declararon 390,000 casos de esta enfermedad en más de 10 países sudamericanos, entre los cuales estaba Ecuador, y en su conjunto representaron las 2/3 partes de casos reportados a nivel mundial. Luego hubo otro brote en el 97, y luego en los países de África en el 98, y esta epidemia se extendió al sudeste asiático y se produjeron nuevos brotes en Sudamérica, el último en Haití, lamentablemente después del terremoto que ocurrió en ese país. Pero era muy lógico, pues, conocer o que se dé cuenta que iba a haber esta reemergencia por lo que hubo, ¿no? Por el terremoto y todo eso. Entonces, sí, se dispersa fácilmente en el agua, ¿no? Recordamos una publicidad del Ministerio de Salud en aquella época, en el brote del 91, que decía, si los amas, hiérvela. Se refería al agua, ¿no? Si amas a tu familia, hierve el agua. Bueno, continuando un poco con los ejemplos, tú ya nos habías mencionado el virus del ébola, el cual es bastante mortal, tiene una alta mortalidad. Hay un nuevo brote, apareció un nuevo brote este 2017 en la República Democrática del Congo, en donde pues lamentablemente hubieron 3 muertes, lo anunció la Organización Mundial de la Salud. Aquí en el Congo han habido varios brotes también, el último que también recordábamos en el 2014, en donde hubo 47 personas que fallecieron. Y pues este sería el octavo brote que aparece en el Congo desde 1976, donde se identificó por primera vez este virus.
Según informó el gobierno del Congo, había una persona el 22 de abril de este año que tenía los síntomas de una fiebre hemorrágica. El individuo atravesó en moto una amplia zona para poder ser asistido, y por eso pues también se generaron varias alarmas, ya que él estaba ya teniendo síntomas como por ejemplo vómitos, heces hemáticas, que son una de las fuentes que puede ayudar a la propagación. Dispersando el virus. Exactamente, entonces por eso se abrieron muchas alertas. La OMS trabaja en estrecha colaboración con las autoridades del Congo para facilitar el despliegue de los materiales de protección y del personal para reforzar la vigilancia epidemiológica y controlar pues así muy rápidamente la epidemia, ¿no?, que surgió en este año. La idea es dar seguimiento a los casos y pues de ahí de esa manera contener la epidemia en su foco. Adicionalmente, la OMS ha tratado de buscar alianzas con varias instituciones para tener una respuesta multisectorial coordinada y apropiada. Es así que aparece la organización médica ALIMA, que es Alliance for International Medical Action, la cual anunció que también está haciendo muchas fuerzas para proteger a las personas que tuvieron contagio con material de protección, medicamentos, y pues así tratar a los casos sospechosos y confirmados. Como Alfonso ya lo había mencionado, es un virus bastante mortal, entonces por eso cuando aparecen brotes de las alertas se prenden, digamos, y pues generalmente la gente entra en pánico, pero dijeron que pues hasta el momento está bastante controlado, entonces eso es algo bueno, digamos. Bueno, es un buen ejemplo de lo susceptibles que somos los seres humanos a los patógenos, a virus que pueden ser muy agresivos, ante los cuales difícilmente podríamos responder. Sí, total. Además, este virus de encima es considerado como un patógeno de alto riesgo, está en el grupo de riesgo 4, y adicional a eso es un virus que pues tiene 4 cepas diferentes. Esta última, la del 2017, es el virus de ébola del Zaire, que es uno de los más patógenos también. Entonces eso aumenta la probabilidad de que exista mayor cantidad de muertos, ¿no? Y bueno, como una última enfermedad reemergente protagonista en el mundo tenemos al cólera. Ya al menos 34 personas han muerto y más o menos 2.000 se han visto afectadas por el cólera en Yemen, según las últimas noticias. Esto informó la Organización Mundial de la Salud. Se han producido ya 34 muertes relacionadas con el cólera en Yemen y 2.022 casos de diarrea aguda en 9 localidades de este país, incluida la localidad de Saná. Esto entre el 27 de abril y el 7 de mayo. Esta es la segunda oleada de muertes a causa del cólera en el último año en Yemen, donde una encarnizada guerra civil ha arrasado con el sistema hospitalario y provocado ya el desplazamiento y la miseria de miles de personas. Para la OMS, Yemen es una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta, junto a Siria, junto a Sudán del Sur, Nigeria e Irak. Naciones Unidas estima que más de 7.000 yemeníes han muerto desde el 2015 y 3 millones de personas han perdido su hogar. Y como ya lo dijo Alfonso, el cólera es una enfermedad que también ha afectado ya a nuestro país aproximadamente en la década de los 90, principios de los 90. Cuando el cólera llegó a nuestro país, vino luego de que la epidemia se desató en el Perú. Las autoridades, para controlar esta enfermedad, resguardaron la frontera, pero esto no fue suficiente. Se presume que un vendedor de mariscos entró por mar a la puntilla en Tendales, compró mariscos, dejó agua contaminada y se prendió la chispa. Desde ahí, 240 personas fueron las primeras en contraer la bacteria Vibrio cholerae, causante de esta patología intestinal aguda, que se caracteriza principalmente por diarrea, vómito, deshidratación rápida, colapso circulatorio. 12 horas bastaban para su impacto. Para enfrentar el cólera en el Ecuador se levantaron campamentos con cuidados especiales. Solo en ese año se reportaron 46.320 casos y 565 muertos. Y hubo brotes menores en el 92, 95 y 98. Son varias las situaciones que involucran la emergencia y la reemergencia de estas enfermedades, principalmente los conflictos armados y los desastres naturales se van a constituir como el primer detonante para la reemergencia de estas enfermedades. Sin duda las consecuencias son funestas porque son países en que los sistemas hospitalarios, sus sistemas de alerta, de reacción son débiles y las víctimas llegan a números incalculables. Son miles de muertos los que se presentan cuando se dan estas enfermedades.
¿Y qué pasa aquí cerca en nuestro continente? Hablemos del país vecino de Venezuela, en donde la difteria y la mortalidad infantil se han disparado en los últimos años. Como muchas cosas. Lastimosamente. Después de 3 años sin datos oficiales, el Ministerio para la Salud de Venezuela acaba de publicar su boletín epidemiológico que recoge las estadísticas del 2016. De acuerdo con este informe, en ese año la mortalidad infantil se incrementó en un 30% con respecto al 2015 y la mortalidad materna en un 65%. Una enfermedad erradicada hace 2 décadas, la difteria, reapareció el año pasado con 324 casos. La malaria, cuyo control en los años 40 formaba parte de la épica nacional, se ha vuelto endémica. En un año se duplicó el número de casos hasta llegar a algo más de 240,000. El Zika mostró un avance espectacular, de 72 casos en 2015 a 59,348 en 2016. La hepatitis A y la tuberculosis también registraron un gran aumento. Las cifras revelan un panorama casi catastrófico en Venezuela. Si a la incidencia de estas patologías se suma la notoria escasez de medicamentos en puestos de salud y farmacias y la falta de insumos médicos ya crónica en los hospitales. Venezuela está viviendo en este momento la peor crisis de salud de su historia republicana. En este país se publicaban desde 1938 los boletines epidemiológicos cada semana. Durante el gobierno de Hugo Chávez, sin embargo, su difusión se interrumpió de manera intermitente. Ya durante la presidencia de Nicolás Maduro, en abril de 2014, se produjo la última interrupción del reporte. En ese año, el entonces ministro de Salud, Henry Ventura, había anunciado que el boletín no iba a salir más nunca y que se le sustituiría por unas ruedas de prensa que, sin embargo, no se organizaron. El documento se había diseñado para reportar la incidencia de 73 enfermedades infecciosas. Después de la salida de la circulación del boletín, se reanudó de manera parcial en 2016. Más que cifras, estos números tienen rostro y nombre y tienen historias de duelo, comentó el diputado de la oposición José Manuel Olivares después de evaluar el informe. Mientras en América Latina esta cifra tiende a descender, en Venezuela se dispara por los graves indicadores sociales y sanitarios que se han registrado. Las cifras que muestra el Ministerio son realmente alarmantes y evidencian la grave crisis que está sufriendo el hermano país de Venezuela. Lamentablemente, si les damos un espacio para que las enfermedades se recuperen, si les damos un espacio de tiempo a las bacterias, a los virus para que puedan recuperarse, ellos lo van a hacer. Y es lo que lamentablemente ha ocurrido en Venezuela. Lastimosamente.
Acabamos de escuchar Immigrant de Led Zeppelin, una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos. Esperamos que la hayan disfrutado. En el segmento Tertulia y Café de su programa de Humanos y otros bichos, tenemos como invitada a la doctora Nadia López. Nadia Valeria López Paredes es de nacionalidad ecuatoriana. Se formó como médico veterinario y zootecnista en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente obtuvo una maestría en clínica y cirugía de caninos en la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil y un diplomado en farmacología de grandes especies en EFARVET. Fue directora del proyecto de investigación Estudio Preliminar de Causas y Enfermedades Bacterianas, Micóticas y Parasitarias en Atelopus y Gastroteca Riobembae, cautivas de la balsa de los sapos. Ha participado en las campañas de esterilización masiva en caninos y felinos realizado en las diferentes administraciones zonales en octubre y noviembre del 2014. Tiene varias publicaciones y una amplia experiencia en clínica de pequeñas especies. Es docente en la Escuela de Biología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, impartiendo las materias de microbiología veterinaria e inmunodiagnóstico de microorganismos. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, en donde imparte la Cátedra de Medicina Veterinaria y Pequeñas Especies. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco mucho por la invitación. El programa es bastante llamativo, me he dado cuenta, no lo había escuchado en la radio, pero me gusta bastante. Ahora lo tienes que escuchar. Sí, ahora ya lo voy a escuchar. Bueno, Nadia, qué bueno tenerte aquí. ¿Por qué veterinaria? ¿Por qué te inclinaste? Creo que tienes una inclinación natural, ¿no es cierto? Sí, creo que desde que nací. Sí, el problema es, al inicio uno asocia la veterinaria con los animales, pero al pasar el tiempo yo me di cuenta en la carrera que no solo era el querer a los animales y querer salvar a los animales, sino que involucra un montón de cosas como la salud pública, como el estudio epidemiológico de enfermedades, como ver la problemática en la calidad alimentaria, seguridad alimentaria. También se enfoca mucho a la investigación de problemas conductuales de los animales. Entonces, mi idea inicial cuando tenía 5 años era estudiar veterinaria porque me gustan muchísimo los animales. Ahora no han dejado de gustarme, es verdad, pero ya tengo una visión completamente diferente. No solo es, como yo decía de niña, el abrazaperros, sino y ahora es el estudiar todas las patologías, del ver diferentes, puntos de cada enfermedad, diferentes animales. Lo peor para mí en la carrera siempre fue ir al camal, porque para mí era un golpe bastante fuerte Duro. saber que matan animales. Uh-huh. Pero enfocar a la parte investigativa y de enfermedades era más divertido. Yo juré no ir al camal nunca más cuando ya terminé mis estudios. Hice la tesis en el camal. Digamos que dejaste un poco esa visión romántica para tener una visión un poco más profesional, sin dejar de ser romántica. Sí, en realidad sí. Me apasionan mucho los animales y de hecho, sí, saben, yo tengo... Bueno, es mi refugio también. Y tengo ahorita adultos, son 36, y de ahí tengo como unos 8 cachorros. Está en adopción igual. Vamos a hablar de ese espacio que tienes para los animales. Tú empezaste siendo veterinaria, seguiste con una maestría en pequeñas especies, ¿no es cierto? Sí. Cirugía y clínica de caninos. De caninos. Ajá. ¿Por qué caninos específicamente? ¿Por ahí nació tu amor a la veterinaria? No, en realidad todo ha sido porque se han dado las oportunidades. No es tan sencillo salir del país, porque bueno, yo estudié 1 año de biología en la Católica, después tuve a mi hija, luego trabajé, luego entré a la universidad, entonces ya tenía una edad más o menos avanzada como para dejar todo e irme a estudiar un posgrado en otro país. Entonces se abrió esta oportunidad y yo tenía una clínica veterinaria, entonces decidí hacer eso. En realidad es lo que menos hago ahora. Porque a pesar de que doy clases de eso, lo que más hago ahora es todo lo que es enfocado en enfermedades infecciosas. Y ha ido cambiando.
Entonces ahora que me proponen hacer un doctorado también, creo que voy a hacer algo práctico más que lo que siempre he querido hacer. Entonces mi vida se basa en eso. Realmente yo me enamoré de mi carrera y sé que cualquier área que estudie me va a hacer feliz, enfocado obviamente a la parte del laboratorio que es mi pasión en realidad. ¿Podrías contarnos en qué específicamente estás trabajando sobre enfermedades infecciosas? Ahorita estoy buscando el financiamiento para hacer un estudio de prevalencia de enfermedades infecciosas en felinos. ¿Y por qué felinos? Porque son imposibles de tratar, porque son difíciles de conseguir, porque nadie hace estudios de ellos. Entonces, aprovechando que yo tengo un vínculo con un laboratorio, con una casa comercial, ellos están interesados en lanzar sus productos al mercado y yo estoy interesada en utilizar esos productos para hacer estudios de prevalencia en enfermedades infecciosas. De eso lleva a que tenemos una idea con algunos veterinarios para escribir un capítulo de un libro. Entonces, me vale mucho si ve esos datos. En realidad, tal vez les vaya a molestar por ahí por el CIS para hacer la parte molecular, porque la parte de serología la tengo ya pensada. Y lo más chistoso es que he comentado con varios veterinarios y muchas de las patologías que yo quiero estudiar no son diagnosticadas aquí y no, algunas les parecen muy raras, como que no existieran. O sea, primero nadie se ha preocupado de enfermedades en general de felinos. Sí, es que ni medicina. Los gatos son muy complicados tratar, entonces van al veterinario cuando están muriendo. Vaya. Qué triste. Sí, es bien difícil. Ajá. Más o menos de ¿cuántos gatos que llegan a una clínica veterinaria tienen un diagnóstico oportuno a tiempo? Cuando son enfermedades clínicas básicas, como tal vez una gastroenteritis, como, no sé, una fractura, algo visible, la mayoría. En realidad podría decir que hasta un 80-90%. En infecciosos, podría atreverme a decir que un 20-30%. De las dos más comunes, que es leucemia felina y sida felino, tenemos a disposición kits inmunocromatográficos o microELISAs como diagnóstico. Pero si vamos un poquito más allá, el gato me va a salir positivo a esta patología únicamente cuando haya replicación viral. Son patologías que no se curan de curso crónico, entonces si es que yo mido a un gato que aparentemente no tiene signos clínicos, me va a salir como negativo. Entonces, mal diagnosticado. Para PIF, que es peritonitis infecciosa felina, no hay diagnóstico en el Ecuador. Para calicivirus, podríamos ser un molecular, no hay diagnóstico en el Ecuador. Coronavirus, no se diagnostica. Entonces, son un montón de patologías que no... Que están ocultas, ¿no? Ajá, y no podemos evidenciarlas en los gatos domésticos. Sí, no tenemos un diagnóstico definitivo, se basa en un diagnóstico clínico, que a veces puede ser subjetivo. ¿Cómo puedes evitar que tus gatos se enfermen? O sea, los gatos que tienes en la casa, ¿cómo puedes hacer para que no se enfermen? Que no se enferme mi gata, le faltó decir eso. La guagua. Pregunta personal. Sí, le conozco, tengo el gusto de conocer a ese bebé, hasta le di biberón. Sí. Bueno, para que no se enfermen, las medidas sanitarias necesarias. Un gato tiene un problema con estas dos patologías y es que se contagian por lamido, arañazo, por contacto de fluidos entre gato-gato. Lo mejor es no dejarle salir de la casa jamás. Pero Nunca. eso es lo que generalmente las personas hacen. Claro, es que va y se ensucia afuera y regresa. Entonces, Pero es por su biología mismo, ¿no es complicado mantener a un gato dentro de la casa? yo tengo 4. Hay casas y casas, ¿no? O sea, hay pequeños departamentos donde el espacio tal vez para un gato sería muy difícil. Tal vez le podría causar problemas de ansiedad o algunos otros problemas de comportamiento. En realidad sí, el gato es un animal muy especial, pero cuando yo le doy todos los medios para que se mantenga sin estrés, el gato va a vivir feliz. Un departamento es suficiente para un gato, sí, porque el gato ya no es cazador como era antes. Ahora es gato mimado de cama. Entonces, si yo le doy juguetes para que todo el tiempo esté entretenido, el gato duerme 16 horas al día. O sea, estaríamos intentando apaciguar esos genes salvajes, ¿no es cierto? Claro, pero hay que entender que es un carnívoro estricto. Entonces, las dietas tienen que basarse en proteína, mayor cantidad de proteína y grasa. Se habla que a partir de los 12 años un gato, aparte de su balanceado, así es el de mejor calidad, debe incluirse dentro de su dieta proteína cruda y grasa. Me recordaste una lamentable anécdota. En mi época de estudiante estuve colaborando con un centro de rescate animal y llegó un puma que había perdido toda su dentadura porque el dueño, entre comillas dueño, ¿no?, del puma era vegetariano. Entonces al puma le daba alimento vegetariano. Sí, esa es una tendencia un poco especial. Yo de hecho he leído sobre dietas vegetarianas para animales. En perros no funciona
a pesar de que podrían hacer modificaciones para incluir proteína, en gatos es imposible. El gato es un carnívoro estricto. De hecho, la vida, si es que nosotros los dejamos afuera y son ferales, ellos van a cazar ratones, pájaros. Por eso en Galápagos es tan complicado el manejo de los gatos, porque se comen a las aves propias de Galápagos. Entonces, no está bien una dieta vegana. Creo que yo conocí al mismo puma, no sé si es que era de la... Se llamaba Garfield. No sé si porque recuerdo. bueno, este era de un físico-culturista que entrenaba entre anabólicos y comida vegetariana. No debe Entonces haber sido son el dos mismo. diferentes. Qué lamentable que ha habido dos casos similares. Sí. Este era de un extranjero que estuvo viviendo aquí algunos años y luego finalmente decidió regresar a su país y abandonó al gato, al puma, a este gato grande y sí, o sea, su vida fue muy difícil, ¿no? Sin Sin su dentadura. un felino de esas características sin dentadura, un poco triste. Sí. Bueno, pasemos a otra cosa. Tú estás colaborando también en la clínica veterinaria, ¿no es cierto?, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad. Uh-huh. Primero, ¿cuáles son los servicios que principalmente son buscados por los pacientes de la clínica? Va cambiando de acuerdo a la disponibilidad de los docentes también, porque es complicado. La clínica se maneja por los docentes más los pasantes que ingresan allá. Entonces, de acuerdo al tiempo, porque como saben, tenemos que dar un montón de horas de clase, entonces es un poco complicado el poder dar un mayor servicio como quisiéramos. Pero se enfocan, al inicio, cuando yo llegué, se enfocaba mucho a la atención de traumatología. Ahora se enfoca a la parte de tejidos blandos. Hay una doctora que tiene una especialidad también en odontología, entonces hace bastante profilaxis dental. Hay 2 doctoras que manejan la parte de oftalmología. Sí, entonces más va enfocado a la parte clínica en sí. Tenemos un médico que hace la parte de medicina interna y cardiología. Entonces tenemos más o menos un grupo de profesionales que logra tener la mayoría de servicios dentro de la clínica. Y ahorita, tenemos equipos de última tecnología y estamos incluyendo dentro del laboratorio también algunas pruebas extra para poder dar un mejor diagnóstico. Y dentro de los servicios que ustedes ofrecen en la clínica también está la esterilización, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería importante esterilizar a nuestras mascotas, tanto a perros como a gatos? ¿Cuál sería el mensaje que das a la gente? Hay 2 tendencias que son dignas de respetar, ¿no? Si es que yo hablo de la esterilización como un método de control poblacional, está perfectamente bien. Pero hay una tendencia europea en la que hacen análisis a perros de razas gigantes, de grandes a gigantes, y ven que cuando se los castra muy pequeños tienen problemas de ligamentos y postura cuando son adultos. Entonces hay que ver a dónde enfocamos la esterilización. La esterilización funciona cuando yo tengo un grupo de animales. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 perros, de los cuales son 2 hembras, un macho. Entonces están esterilizados. Mis gatos, es una hembra, 3 machos, están esterilizados todos, porque tendría una sobrepoblación terrible. Pero si yo tengo un solo perro en mi casa, no tendría la necesidad de esterilizarle. No vería la necesidad de hacerlo, porque en realidad no se está reproduciendo, no se va a reproducir si es que yo soy un dueño responsable. Entonces, sí tenemos que enfocar un poco a qué es lo que necesita el paciente, no solo qué necesito yo como dueño. Yo creo que ahí las palabras claves fueron dueño responsable. Sí, dueño responsable. Si yo lo cuido bien, si es que yo le doy todo lo que necesita, si es que cuido de su parte sanitaria, la salud reproductiva, no es muy necesario esterilizarles, pero también tenemos que ver que en hembras, por ejemplo, esterilizarlas antes del primer celo previene hasta el 90% de presencia de tumores mamarios. Pero si nos vamos a enfocar a humanos, y tal vez no es muy correcto hacer una comparación, pero nosotros no nos extirpamos nada por prevención. Entonces, sí tenemos que considerar eso en los animales. Que yo prefiero esterilizarlos para evitarme problemas de que se reproduzcan mis guaguas, claro. Pero si alguien tiene un solo animal, debería pensarlo. Tengo amigos veterinarios que no comparten la esterilización. Pero existen varias campañas de esterilización en Quito, por ejemplo. Es muy común ir a que van a un barrio y hacen la campaña y todo. ¿Qué alcance tienen realmente estas campañas? Bueno, esas campañas normalmente son gratuitas. Entonces, tiene todo una programación terrible porque se necesita permisos de agrocalidad, que los protocolos de anestesia y manejo preoperatorio y postoperatorio también sean manejados como clínicos,
O sea, ya son unas exigencias mucho más grandes. Antes se hacían campañas como quiera, ahora ya no. Y van enfocadas a la población de escasos recursos. Ha habido campañas, que conozco pocas en realidad, que cogen perros de la calle, los esterilizan y los dejan en el mismo lugar, como un método de control en cierta forma. No está mal, tampoco está bien. O sea, no está mal porque esterilizo, se quedan ahí mismo, siguen viviendo como están viviendo hasta que algún día se mueran, si es verdad. Pero si es que uno se pone a ver, esos animales no tienen un hogar y posiblemente son un foco infeccioso de un montón de patologías. Totalmente, se convierten en vectores de Se enfermedades. Ajá, sí. Y en peligro también para la población. Más que mordeduras, porque un perro en la calle es rarísimo que muerda a un humano. El humano es el que fastidia más al perro y por eso le muerde. Pero sí se convierte en un problema el momento de accidentes de tránsito. Ah, claro, que es lo que normalmente uno ve, sobre todo de autopistas y ese tipo de cosas. Sí, es eso. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso. Las campañas son muy buenas. En realidad, ahora manejo Urbanimal desde el municipio. Hay campañas de las universidades, de agremiaciones veterinarias. Es justamente para controlar la población. Pero si es que no hay educación, no importa si es que yo eutanasio a todos los perros en la calle, si es que yo esterilizo a todos, igual van a existir perros en la calle. Totalmente de acuerdo. Respecto a ese tema de los perros en la calle, ¿cuál sería la solución, más bien? ¿Crees que hay alguna solución que sea completa para tener, como ocurre en otros países, 0 animales en la calle, 0 animales sin dueño? Bueno, hay varias ideas. Mi idea sería, en realidad, poner chip a todas las mascotas como obligación. Chip claro, como ocurre en otros países, ¿no? Ajá, como que para hacer trazabilidad. Entonces, yo tengo el chip a todas las mascotas como obligación. Después de eso, educación y leyes con multas altas, porque lamentablemente no funcionamos cuando nos piden de favor las cosas. Con eso, si yo tengo un perro en la calle, porque mi vecino tiene 2 perros a los que doy de comer yo, porque él se olvida de sus perros, y les deja en la calle, pero tienen dueño aparentemente. Entonces imagínense, encuentran estos perros, van a un veterinario, le ponen el lector de chip y ven que tiene dueño y le clavan la multa. Así, por lo menos, o desaparecen los perros o ya el señor se vuelve consciente. Creo que la primera opción sería en el caso de mi vecino. ¿Y qué hacer con los perros que lamentablemente ya viven en la calle ahora? Bueno, no sé, o sea, a mí me daría mucha pena el hacerles eutanasia, pero yo creo que sin que yo los vea y no los conozca nunca, podrían llegar a un lugar, tratar de buscarles casa, darles un tiempo y eutanasia. Pero yo jamás voy a hacer eso, nunca. Es un problema de salud pública, ¿no? Sí, a la final. Sí. Yo no sé si es que alguna administración del municipio se ha preocupado por este problema. Por la parte de los perros de la calle, no tanto. Lo que se están preocupando ahorita y que me parece bastante bueno, y creo que es una parte del municipio, hay unos recolectores de perros atropellados y muertos. Entonces se llama, ya no los dejan botados ahí, ellos se los llevan y tienen un crematorio. Y creo que se llama Animalitos al Cielo, Amigos del Cielo, una cosa así. Que me parece, no es la solución completa, pero me parece algo bueno, por lo menos mantener algo. Hay iniciativas en todo caso. Ajá, sí, que es algo medio adecuado. Pero lamentablemente los animalistas cogen todos los perros de la calle, los acumulan y eso piensan que ya es una labor salvando gigante. al mundo con eso. Ajá, y no es así. Es muy complicado mantener perros hacinados en un solo lugar y mantener las condiciones sanitarias. Es muy difícil. Me imagino. Creo que cuando no tengamos ningún perro en la calle sin dueño, realmente habremos cambiado como sociedad. Claro, habremos crecido un montón. Creo que ahí podríamos buscar unos buenos gobernantes, unos mejores alumnos. Hay una palabra para eso, utopía. Sí, pero yo creo que cambiaría un montón. Yo creo que con la ley. Sí, todo es cuestión de que la sociedad vaya madurando, tomando experiencia, exactamente, educándose. Nos hablaste al principio de tu refugio, de tu espacio. Cuéntanos cómo surgió esta idea, cómo tú te involucraste, qué es lo que conlleva, cuántos animales están ahí. Bueno, yo adopté una perrita hace un poco más de un año. Venía a clases y la atropellaron. Entonces la cogí y la traje a la clínica. Resulta que no tenía nada. Y se llamaba Bruna, en honor al cirujano que trabajaba aquí, al Bruno, y la tuve 2 meses. El problema es que pisó el vidrio, o sea, la parte de abrir el vidrio de atrás, y se me escapó y se me perdió. Entonces la busqué y nunca la encontré. Y resulta que en el Facebook siempre buscaba perros parecidos. Ella tenía una característica,
que tiene una uña bien deforme y rarísima que no tienen los perros normalmente. Entonces tenía la esperanza de volverla a ver. Ya ha pasado un año y no la he encontrado. Entonces, por cosas de la vida, vi una foto similar a mi perra. Y les escribí y era este refugio. Y llegué allá y le conocí a la perrita, pero no era mi perra. Pero conocí en ese tiempo a 23 más, que de alguna forma rarísima se ganaron mi cariño. Y cada vez que llego ahora ya me reconocen, ¿no? Entonces tengo a la Nati que me sonríe, tengo a mi Parche que tuvo un problema médico no hace mucho, tengo a Fiona que es mi hija intensa, que le lanzo la pelota y siempre juega, o sea, ella tiene alma de futbolista, debería llamarse Antonia más que Fiona. Tengo a mi gorda, la Flor, tengo a Teresa que es la viejita y tengo así como 36 animales de ahorita. No son míos específicamente porque es una casualidad del destino en realidad. Este refugio el día de ayer ya es una fundación y están haciendo los documentos para ya tener todos los permisos como deberían tener. Este refugio sirve, mis pobres guaguas son objeto de tesis de los estudiantes de veterinaria de la central. Entonces hemos hecho varias cosas ahí para tratar de tener condiciones sanitarias adecuadas. Se ha hecho estudios de balanceado para ver digestibilidad, se han hecho ecografías, análisis de sangre. De hecho, el día de ayer se tomó la muestra de todos para hacer un control de salud entre hemogramas y la parte de perfil prequirúrgico, que tenemos un convenio con una empresa que nos donó 100 pruebas. Entonces tenemos para hacer, estamos haciendo ayer y hoy. Hacemos titulación de anticuerpos vacunales, vamos a probar fármacos naturales para control de pulgas y garrapatas, porque en Guayabamba hay garrapatas. Y estamos tratando de hacer las cosas así poco a poco. Entonces lo bueno es que la gente responsable del refugio me deja jugar con mis guaguas. Entonces, digamos que ahí es cuando combinas la parte profesional, la visión profesional con la visión romántica del enamoramiento de los animales. Sí. ¿Has sentido que se puede transmitir esta pasión por los animales a los alumnos? Se puede, pero creo que la mejor alumna que tengo es mi hija. Mi hija se crió con animales, a los 4 años daba biberón a mi gato Jeremías, como la gatita que tú tienes. Desde los 4 años. Se ha criado siempre con animales, son sus hermanos con cola. La responsabilidad que ella tiene es diferente. De hecho, cuando estaba en la escuela, tenía como unos 8 años, hizo una denuncia al Ministerio del Ambiente por los cangrejos ermitaños que vendían fuera de su colegio. Obviamente no le hicieron caso porque es una niña. Vaya, una denuncia formal. ¿Sí? O sea, llamó a preguntar qué tiene que hacer. No le hicieron caso. Entonces, se contactó con un veterinario, el doctor Leonardo Arias, que es otro psicópata para estas cosas. Hicieron una denuncia formal. Pero igual no hicieron nada. Pero la cosa es de que ella se maneja así. Entonces, ella, de hecho, ella me dice a mí que ya no coge más perros, que ya nos lleve a la casa. Pero ella se ha criado con los animales y respeta mucho y sabe que si tiene que dar medicación lo va a dar. Entonces, si es que yo logré incentivar eso en mi hija, sí hay cómo pasar eso al resto de las personas. ¿Tú has visto una diferencia respecto, como mencionabas, a tu hija en el trato a los animales con otros niños jóvenes de su edad que no han tenido este trato tan directo con los animales? He visto de todo. En realidad tengo de los compañeros de ella, hay algunos que definitivamente no les gustan los animales y hay otros que a pesar de que, por ejemplo, la mamá de comunicación social, que es periodista, y el papá abogado, se le regaló un gato y Agustín visita a la veterinaria que ahora es de mi hermana todo el tiempo con su gato, para controles y para todo. Entonces también es el medio. Yo recuerdo como hace 10 años sacarles a mis perros al parque era con cadena. Ahora es fácil soltarlos porque todos se hacen amigos. Socializan de una forma más tranquila, la gente se ha personado más. Y bueno, y la parte mala también, ¿no? Esa ropa que venden y cosas así que no deberían utilizar. Y cortes de pelo con pintura de colores. Que les pintan las uñas, les hacen cachitos. Ajá. Pero bueno, la gente sí ha cambiado un poco y es un poco más consciente del cuidado de los animales. No todos, pero sí hay un cambio. Y Nadia, también tú habías dirigido un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, en la Católica. ¿Nos podrías un poco contar, en resumen, digamos, sobre estas enfermedades bacterianas, micóticas y parasitarias que estudiaste en estas 2 especies de rana que están en peligro de extinción en nuestro país, que sería la Telopus y la Gastrota cariobembae? Sí, en realidad fue una idea de un grupo de profesores en la Universidad de las Américas cuando yo estuve allá. Lamentablemente yo no tengo los resultados finales, salvo del histopatológico de los tejidos que se hicieron. La parte inicial fue un acercamiento con la gente de la balsa para ver qué es lo que pasaba con estos animales. Resulta que estos animales tienen unos grandes científicos a su alrededor,
pero no tienen un veterinario. Y estos animalitos tenían un problema con la formación ósea, no tenían rayos UV controlables, a pesar de que la alimentación que manejan tiene un cuarto completo para reproducción de grillos en diferentes etapas. No se estudiaba completamente cuál es la bromatología de esta alimentación y cuánto necesitaban. Entonces, al inicio lo que se hizo es tratar de analizar la infraestructura. Y digo, son grandes científicos, pero espero no ofender a nadie, pero está perfecto encontrar al Chytridium al hongo que tienen las ranas, pero si uno le debe comer bien, entonces, ¿para qué me sirve encontrar semejante maravilla? Entonces empezamos con esa parte esencial. Tenían carencia de calcio la mayoría de ellos. Tienen un problema de malformaciones, de consanguinidad. Y eso fue la primera parte en la que yo participé. Después yo salí de la UDLA y hay un veterinario especialista en fauna silvestre que continuó con la parte del estudio. Se pensaba hacer inclusive perfiles metabólicos y todo completo, sino que el manejo con estos animales es un poco complicado. Teníamos la apertura completa de los señores de la balsa de los sapos, pero ya se complicó porque desde el inicio ya veíamos ciertas cosas que teníamos que cambiar. Y de ahí nació también la idea de postularme para profesora en microbiología, porque digo, las dos partes hacemos funciones muy importantes, pero no podemos trabajar juntos. Los biólogos una función muy importante en la parte de mantener estos animales y los veterinarios en la parte médica deberíamos trabajar juntos. Exactamente. Bueno, Nadia, queremos agradecerte por tu tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros y ojalá que te tengamos otra vez aquí para que nos vuelvas a contagiar con tu amor a los animales. Gracias por la invitación. Muy gustosa de estar aquí. Gracias, Nadia.
Bien, y acabamos de escuchar Me llaman Calle del cantante y compositor hispano-francés Manu Chao, creador de un personal estilo que sintetiza músicas de todo el mundo y figura destacada de los movimientos antiglobalización en el ámbito musical. Ahora viene nuestro segmento Chuta ni sabes. Bienvenido, Franklin. Bienvenidos Radio Escuchas, hoy como una nueva entrega de su segmento Chuta ni sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente. ¿Sabían que existen animales que pueden vivir sin problemas en el espacio? Bueno, así es, y les voy a contar algo de esto. Los tardígrados, también llamados osos de agua, son diminutos animales que llegan a medir medio milímetro. Poseen 8 patas y son altamente conocidos por su resistencia. Por ejemplo, pueden sobrevivir en el vacío del espacio a presiones muy altas, hasta 6.000 atmósferas. Tomemos en cuenta que la presión atmosférica en la superficie de la Tierra es de 1 atmósfera, por lo que pueden resistir presiones atmosféricas 6.000 veces superiores. Pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados y hasta los 150 grados centígrados. Pueden resistir la deshidratación prolongada. Hasta 10 años pueden pasar sin obtener agua o a la radiación ionizante. Tardígrados significa de paso lento y son un grupo de metazoos, animales invertebrados que habitan en la película del agua, que cubre los musgos, líquenes y helechos. Se los puede encontrar en todos los rincones del planeta, desde el Himalaya hasta las fosas más profundas del planeta, en latitudes que van desde los polos hasta el Ecuador, siempre y cuando su cuerpo esté rodeado por una película de agua. En condiciones desfavorables, por ejemplo la falta de agua, anhidrobiosis o la congelación, estos animales entran en un estado de latencia que se conoce como criptobiosis, que significa vida oculta, en el que no se detecta su metabolismo, que les permite sobrevivir durante años en inactividad, hasta que las condiciones les vuelven a ser favorables y vuelven a la actividad. En septiembre del 2007 se lanzó la sonda espacial Fotón M3 de Rusia, y en ella fue colocado un grupo de tardígrados. Se comprobó que no solo sobrevivieron a las condiciones del espacio exterior, sino que incluso mantuvieron su capacidad reproductiva, por lo que se les considera el ser vivo más resistente del planeta. Conocer el origen de la resistencia del oso de agua no es un mero capricho fruto de la curiosidad, pues los científicos saben que podría tener aplicaciones beneficiosas para los seres humanos. Por eso, un grupo de investigadores japoneses se ha centrado en el análisis del genoma del tardígrado, descubriendo así varios genes muy interesantes. Para empezar, la causa por la que soportan tan bien la radiación parece estar asociada a una proteína llamada DSUP, que actúa como escudo protegiendo su material genético de los daños resultantes de la radiación. Y ojo, que de ahí no queda la cosa, pues después de comprobar el efecto de dicha proteína sobre un cultivo de células humanas, observaron que el 40% de su ADN sobrevivió a los daños ocasionados después de exponerlas al contacto de rayos X. El estudio de estos animalitos supone un arsenal magnífico de armas genéticas para sobrevivir a las condiciones extremas, que quizás podría sernos de gran utilidad en un futuro. ¿Quién sabe? Y quizás podamos vivir en el espacio gracias a ellos. Espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima semana, estimados radioescuchas. Hola, bienvenidos a este segmento donde hablamos de datos, cifras y estadísticas que se generan en las ciencias, en particular en las ciencias de la vida. El día de hoy les hablaremos de la ley de Hardy-Weinberg. Esta ley establece que las frecuencias de los alelos y los genotipos en una población permanecen constante de generación en generación en ausencia de fuerzas evolutivas. Para entender qué quiere decir esta ley, vamos un poquito a escarbar en la genética. Los individuos superiores en la naturaleza tienen el doble de constitución de los cromosomas,
la mitad del paquete venido de los padres y la mitad venido de las madres. Es así que a un individuo se le denomina como 2N por tener el doble de la carga cromosómica. Asimismo, en cualquier gen de ellos que están ubicados en los cromosomas, uno viene del padre y uno viene de la madre. Cuando los dos genes son iguales, al individuo se le denomina homocigoto, y si el uno y el otro son distintos, al individuo se le denomina heterocigoto. Ahora bien, como les decíamos, esta ley lo que establece es que, digamos, por ejemplo, si el un alelo le denominamos A mayúscula y al otro alelo le denominamos A minúscula, recordemos que el alelo es una variante de un gen, ¿sí? Si un individuo tiene A mayúscula, se le denomina homocigoto. Si tiene A minúscula, también se le denomina homocigoto. Y si tiene A mayúscula y A minúscula, se le denomina heterocigoto. Bien, entonces, lo que dice esta ley es que si es que una población, ¿sí?, se mantiene bajo lo que se conoce como apareamiento aleatorio, es decir, que los individuos se conocen por azar, entonces los individuos A mayúscula, los A mayúscula, A minúscula y A minúscula permanecerán en esa proporción constantemente a través del tiempo. Como dato tenemos, por ejemplo, ¿sí?, en el Ecuador el 85% de la población es de sangre O, el 10% de la población es de sangre B, el 4% de la población es de sangre A y el 1% de la población es de sangre AB. Esta frecuencia, tal cual dice esta ley, permanecerá constante a través del tiempo sin cambiar, a no ser que operen alguna fuerza evolutiva. Ahora bien, tal cual dice esta ley, lo más probable es que siempre, porque al haber el 85% de la población con sangre O, es lo más probable que se encuentren dos individuos de sangre O, y entonces siempre la sangre O va a ser dominante en nuestra población. Muchas gracias. Hasta un próximo programa. Antes de despedirnos queremos felicitar y hacer llegar un abrazo a Yasmín Arribillaga, Sandra Enríquez, Vanessa Romero, Gustavo Echeverría, Jorge Pérez, Ana Poveda, Juan Carlos Navarro, Alon Warburn y Washington Benítez por la publicación del artículo Aspectos ecoepidemiológicos, detección natural e identificación molecular de Leishmania en Lutzomia reburra, Lutzomia barretoi mayúscula y Lutzomia trapidoi en la revista Biomédica recientemente en junio de este año. Felicitaciones. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde hablaremos sobre temas interesantes y les traeremos más novedades de la ciencia. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Un abrazo para todos. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima semana. Al inicio del programa escuchamos la canción Immigrant de Led Zeppelin. Al recordar el día de ayer, el Día Mundial del Rock, que se empezó a celebrar en 1985. Así que desde aquí le decimos larga vida al rock and roll. Que la ciencia triunfe. ¡Y que viva el rock! Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.